fútbol en San Lorenzo. Bueno, pero por eso, no sé, bueno, a mí tu hermano me gustaba cómo estaba haciendo las cosas, pero apareció otro Perruzzi que sos vos. Y cuando te vemos jugar, no das que tengas 20 años, porque tenés el mismo coraje y las mismas ganas que cualquiera de mayor experiencia. ¿Cómo hay que jugar en San Lorenzo? ¿Cómo afrontan los jóvenes el ascenso a Primera División, donde la gente tiene que poner la expectativa justamente en ustedes, ¿no? Por las carencias económicas que hay. Y bueno, bienvenido a la juventud de San Lorenzo para jugar en Primera. Bueno, te agradezco por las palabras. No, a ver, yo soy un privilegiado en por ahí tener a mi hermano como ejemplo y en el día a día. Él ha pasado, bueno, como decís vos, ha pasado muchos años desde su debut y tiene muchos partidos en Primera, entonces tenerlo a él cerca y convivir en el día a día me ha ayudado mucho a poder manejarme más o menos en el ámbito del fútbol y bueno, dentro de la cancha obviamente también, siempre con mi impronta, pero siempre escuchando los consejos, bueno, justamente lo que te digo, yo tengo a mi hermano, pero también de otros jugadores. También nosotros en inferiores siempre se trabaja de manera, si te puedo decir, exigente, en el sentido que, bueno, que como es un grande San Lorenzo, hay que siempre cumplir con las expectativas de terminar en lo más alto. Los Perruzzi, ¿ustedes son 3? Somos 3, pero bueno, mi hermano más grande juega en Mendoza. ¿Y los 3 juegan de 5? Los tres jugamos de 5. ¿Y por qué tan poco originales? Y pasa que, bueno, justo en infantiles a los 3 nos pusieron de volantes y bueno, mi papá era delantero y jugó en B Nacional, jugó en Federal, pero bueno, mi papá era delantero. Siempre nos dicen lo mismo. O sea, familia futbolera, total. Sí, familia futbolera. Bueno, ¿Ayude te dirigió mucho? Sí, hace exactamente un año que yo estuve 6 meses en reserva con él y ahora, bueno, los últimos 6 meses yo estuve con Miguel y ahora que asumió Damián, estos últimos 2 meses con él. Ignacio, ¿y es lo mismo? Lo que hacía él y lo que vos adquirías como jugador hoy en Primera División, ¿son lo mismo? En lo futbolístico, hablando de mí futbolísticamente, obviamente que no. Yo siento que he progresado bastante en el sentido de que por ahí yo en reserva, cuando subí estando de inferiores, me costó muchísimo más que subir de reserva a Primera. No sé si se entiende lo que digo. Sí. Nos vas a tener que decir por qué. El cambio que yo tuve de inferiores a reserva fue muy grande porque yo en inferiores no era de jugar, no jugaba mucho, entonces jugué un par de partidos en cuarta división y ahí me tocó subir a reserva con Damián y ese mes y medio al principio, que fue más o menos en julio del año pasado, me costó mucho porque sentía que había mucha más intensidad, que bueno, que los entrenamientos eran mucho más intensos y con mucho más roce y mismo los partidos. Y después con adaptación y con casi un torneo y medio en reserva, me ayudó muchísimo para poder estar dentro de todo, con todo lo que me falta mejorar y con todo lo que falta por aprender, más preparado que en otras situaciones. Y cómo, a ver, yo te iba a preguntar si siempre le podemos preguntar, o nosotros hacemos balances, sobre todo con jugadores consagrados, que cuando vienen a jugar al fútbol argentino o cuando juegan al fútbol argentino, decimos, o ellos mismos, los jugadores más grandes dicen, es muy difícil el fútbol argentino, es muy duro. Ustedes se siguen, y hablo en plural ahora, porque hay muchos chicos jóvenes de San Lorenzo en Primera, ¿se sienten a la par del resto de planteles incluso mejores conformados? Mejores me refiero a los apellidos, justamente. ¿Hay diferencia o ya con el apellido no se juega? Vienen ustedes, camada joven, emparejan, vos fuiste una de las figuras sin duda ante el partido ante River Plate, y hay que ir a jugar a la cancha de River, donde siempre se dijo, no, lo de San Lorenzo cuando va a jugar con River todo le cuesta, casi siempre pierde. Sin embargo, tuvieron un muy buen partido. Pero ¿ustedes notan la diferencia o ya instalados en Primera no importa el apellido de enfrente? Mirá, la realidad es que adentro de la cancha
muchas veces, viste, te olvidás. Sí, sabemos que por ahí nosotros somos un plantel más que tiene menos experiencia. Sabemos que hay otros clubes que cuentan con jugadores de más jerarquía y de más trayectoria, eso lo sabemos, pero yo creo que con los entrenamientos y por ahí de la mano de nuestros jugadores de jerarquía y de mayor edad, vamos aprendiendo muchísimo y eso nos hace mejorar mucho más. Obviamente, es como vos decís, nosotros sabemos que no somos los más experimentados, que no tenemos 10 partidos, pero somos principalmente un plantel que se caracteriza por querer mejorar todos los días. Es pronto, ¿no? Pero ¿se pueden mantener arriba? Ya estás viendo el panorama del grupo de ustedes y lo que ustedes pueden dar. ¿Se pueden mantener? A nosotros nos encantaría, nosotros nos preparamos para eso. Como hablábamos recién, que bueno, también hay planteles que bueno, que se han reforzado muy bien también, pero nosotros sabemos nuestras armas, sabemos que estamos preparados y que también confiamos mucho en nosotros, y eso yo creo que es muy importante. La gente en San Lorenzo, a Ayude lo conoce, no sé si toda, porque bueno, la reserva ya no es como los viejos tiempos que la veíamos en cancha. El afuera no, pero, viste, el que viene de abajo a veces es subestimado. ¿Qué es Ayude como técnico? Sin que te carguen tus compañeros cuando escuchen la respuesta, etcétera. No, claro, pero digo, para el propio de San Lorenzo, para el propio plateísta que hoy está fastidioso, exigente, quieren hablar de fútbol y por lógica, basta de la política, de hablar todo el tiempo, que la política sea lo prioritario. Nos vamos a encontrar todos nosotros con un técnico que ¿qué características tiene y qué nos resigna? No, bueno, a ver, eso lo hemos hablado todos. Yo creo que él se caracteriza por ser un técnico muy pasional, muy intenso, y al mismo tiempo, como siento que es nuestro equipo, muy versátil a la hora de jugar o mismos entrenamientos. Siempre estamos preparándonos por ahí para distintos escenarios en la cancha. Cuando nos toca defender, tratamos de hacerlo mejor. Cuando nos toca ser protagonistas, de la misma manera. Y yo creo que estos partidos han demostrado un poco eso, que por ahí en algunos momentos pasamos por ahí con River, por ejemplo, si bien sentimos que fuimos de igual a igual, había momentos en el que el equipo te lleva y bueno, y te mete un poco atrás y sabíamos sufrir, y después otros partidos nos tocó perdernos 10 situaciones de gol. El otro día con Vélez lo mismo, hicimos un gol, pero podríamos haber hecho 2 más o 3. Pero bueno, principalmente yo creo que es un técnico muy pasional y muy versátil, y eso hoy en día en el fútbol de hoy es muy importante. Ignacio, digo, San Lorenzo de lunes a viernes habla de inhibición, de no inhibición, de pedido de quiebra, de Moretti, de no Moretti, de elecciones, de no elecciones, de todo menos de fútbol, de todos los conflictos que hay. ¿Cómo hacen ustedes a convivir en el día a día en el club con esto? ¿Cómo lo manejan? Nosotros estamos muy metidos en lo futbolístico, entonces por ahí sí sabemos de las situaciones, entendemos cómo está todo, pero tratamos simplemente de enfocarnos en lo futbolístico, y eso creo yo que bueno, que se ve reflejado en la cancha. Tenemos un plantel que hay muy buena gente, hay muy buenos jugadores, entonces por ahí poder abstraerse de todo eso es muy importante. Te voy a hacer una pregunta fuera de primera. Teniendo en cuenta tus 20 años, o que San Lorenzo de Almagro tiene chicos jóvenes, me puse a pensar mientras te escuchaba, porque para eso es muy claro, ya tenés tus partidos en primera y ya no bajarás más, tu carrera seguirá para arriba. ¿Cómo los preparan abajo? A ver, uno juega al fútbol, tenés 13, tenés 15, 16 años. ¿Cómo los preparan los técnicos para que el día de mañana, a como ustedes se acostumbraran a jugar
si querés en San Lorenzo o con sus amigos, pero ¿cómo los preparan para que el día de mañana sean jugadores de primera? ¿Por qué te voy a decir esto? Porque cuando uno ve el partido de cerca, qué sé yo, se matan, traban, y nosotros que jugamos a la pelota de chiquito decimos, hacíamos otro deporte. Esto es como los que juegan al tenis, ¿viste? Jugás al tenis, parece que es en cámara lenta, y cuando ves un partido de tenis al lado decís, estos tipos se asesinan, se matan, y no hablemos del rugby, que se pasan por arriba, ¿no? ¿Qué te enseñan para aplicarlo luego en primera medida que vas pasando de división y vas creciendo hasta llegar a reserva, hasta la posibilidad de primera? Para no ser un jugador, entre comillas, amateur, ¿cuáles son las cosas que hay que aprender para jugar en primera? El físico seguro que también, ¿no? Desarrollarlo. Sí, sin dudas. En mi caso, yo viéndolo desde mi perspectiva, de lo que viví, claro, y bueno, y lo que contó mi hermano, y desde que mi hermano tiene 10 años en el club, este es mi 5º año en el club. Principalmente lo que te puedo decir es que es la realidad, es así, es un club que tiene mucho sentido de pertenencia, y tiene los chicos de inferior en general tienen mucho amor por el club, y hablo por los demás porque es lo que se ve en el día a día, ¿viste? Sí. Y siento que en mi caso lo que yo viví es la competencia, saber que San Lorenzo es un club enorme, y lo que te decía recién, los técnicos justamente nos hacen todo el tiempo estar al margen de lo que es San Lorenzo, de competir, de estar siempre lo más arriba posible, de pelear ya sea con River, con Boca, con Racing, con Independiente, siempre estar arriba en inferiores, y lo que te decía recién, yo creo que es fundamental esa parte, la parte del sentido de pertenencia que tienen todos los jugadores del club por San Lorenzo es muy grande, y es muy importante. Está bien, esa es una parte, hasta puede ser ingenua mi pregunta. Esa es una parte, como bien dijiste, sentido de pertenencia. Ahora, para jugar en primera hay que saber poner brazos, piernas, desarrollarse, ser más bicho que el otro, porque el otro el rival lo prepara de la misma forma que vos, hasta para ganarte el puesto vos mismo con tus propios compañeros. ¿Cómo se hace para dejar de jugar al fulbito, para empezar a convertirte? ¿Cuándo te diste cuenta que lo que vos hacías de fútbol, no sé, vos sos mendocino? Sí. Bien, jugabas en Mendoza por ahí con otra intensidad a cuando viniste a jugar acá. ¿Qué cosas te han dicho, miren muchachos, ustedes quieren triunfar en primera, quieren llegar, hay que empezar a jugar al fútbol de esta manera? ¿Sí? Por eso yo te hablaba de lo que es la intensidad cuando ve uno el partido de fútbol. ¿Cuándo se deja de ser un joven amateur, aún en clubes, para transformarse en un hombre de estos que quieren ir a primera? ¿Qué te enseñan? Claro, en mi caso, desde que fui de Mendoza, viste, yo era muy arrebatado, viste, estaba por toda la cancha y yo jugaba de volante. Sí. Jugaba y corría y la quería pedir y estaba cansado, y después volvía a correr y corría para todos lados. Y hasta que vino un técnico y me dijo, no, acá, en el medio, no irte para cualquier lado, no hacer funciones que hacen otros. Entonces yo creo que desde lo táctico lo táctico y ser muy inteligente y tener la predisposición para querer cambiar y la cabeza para querer cambiar y progresar, claro, es lo principal que para mí es lo principal que te hace jugar en primera o mismo en reserva. En mi caso yo sentí que cuando subí a reserva me convertí en otro jugador, con más mañas, con más orden táctico, con más coberturas que por ahí viste en inferiores. Claro. Cuesta un poquito más, no todos pueden tener ese orden, pero yo creo que en reserva primera ya es obligatorio tenerlo para poder ser un profesional y querer triunfar en el fútbol de primera. Perfecto, me queda claro. Sí. El Bocha, digo. ¿El Bocha? ¿Bocha?
Mariano, bueno, preguntarle a Nachito con respecto a lo que viene el partido con Platense y no va a estar Insaurralde, lamentablemente, por la lesión. ¿Se puede dar, si bien ya jugaron en varios partidos un poco juntos, por ahí de ir de arranque con tu hermano? ¿Lo ves con ansias, con expectativa? Bueno, nosotros, obviamente, es lo que dije, apenas me tocó jugar con él, es un sueño y algo muy lindo vivirlo. Pero bueno, después todavía el equipo no está confirmado, entonces por ahora no te sabría decir, pero obviamente sería algo muy lindo compartir con él desde el arranque y nada, y poder jugar este partido. Pero por ahora, como no hay nada definido, no sabría decirte, digamos. ¿Considerás que este San Lorenzo juega más o que San Lorenzo tiene un estilo tanto con Russo como con Damián? Los dos tienen su estilo. A mí con Miguel me tocó jugar 3 partidos, entonces sería por ahí no tuve tanta experiencia en todo el año porque bueno, no me tocó jugar desde el principio, entonces sería, o sea, medio ilógico que yo te diga cuáles las maneras y por ahí formas que usaba Russo durante todo el año. Pero por ahí yo creo que cada uno tiene su estilo y bueno, sin duda que Miguel le ha dado muchos resultados y tiene muchísima experiencia en el fútbol, muchísima trayectoria, es una persona muy importante y bueno, y Damián con sus primeros pasos también se nota que tiene muchas ganas de triunfar, de ser un gran técnico y bueno, en este momento poner a San Lorenzo lo más arriba posible. Muy bien. Bueno, querido Ignacio, ha sido un gusto charlar contigo, conocerte y experimentarte más de lo que es la cocina un poco del mundo San Lorenzo, no solamente de lo que vemos los días de partido. Así que éxitos, te deseo lo mejor a vos, a tus hermanos y al resto de la familia. Un beso grande, un abrazo. Bueno, Mariano, muchas gracias. Que la pase muy bien. Hasta la próxima, ¿eh? Gracias. Ahí está, el señor Nacho Perruzzi. Bocha. Bueno, Mariano, un datito, nos escuchaba de 1000 años el papá,